Nueva hora en la tarde, día de Andalucía. Seguimos recibiendo a personas que nos están ayudando a entendernos un poco mejor o a que nos entiendan. ¿Qué hay que proteger de nuestra lengua? Si es que hay que proteger algo. Y se lo voy a preguntar a un profesor del área de lengua del Departamento de Filología Española de la Universidad de Málaga. Es Igor Rodríguez Iglesias, que es doctor en lingüística y en lengua española, con sobresaliente cum laude, con mención internacional, en una tesis que a mí particularmente me interesa muchísimo. La tesis trata sobre los prejuicios lingüísticos, especialmente en el andaluz. Profesor, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en este día tan especial y que yo creo que deberíamos hablar precisamente de eso, de nuestro andaluz y sobre todo de si hay que protegerlo o no. Bueno, el andaluz está protegido por las propias personas de Andalucía, en tanto que hablamos en ausencia de hablantes, pues ya no existiría andaluz y no existiría tampoco ninguna lengua. Las lenguas existen, tanto existen los hablantes. Lo que sí hay que proteger es a las mismas personas de Andalucía cuando quedan excluidas de la ecuación social en cualquier campo simbólico, porque esto hay que verlo por campo simbólico, es decir, en el campo mediático o en el campo económico, tal, cuando hablan andaluz y son excluidas, ¿no? Uh-huh. Entonces, no se puede desconocer nunca esta cuestión, que cuando hablamos del andaluz, que no estamos hablando ahí de un ente ahí porque no tiene entidad ontológica de existencia, ¿no? Estamos hablando de personas. Y mientras existamos las personas en Andalucía, y pongamos en valor nuestra propia forma de estar lingüística y culturalmente en el mundo, que no es mejor ni peor, pero tampoco es eso, no es peor que otras formas de estar lingüística y culturalmente en el mundo. Es decir, uh-huh. que somos lo que somos y no podemos ser tampoco de otra forma y no debemos de serlo, porque en el momento que queramos ser otra cosa, dejamos en realidad de ser. Porque esto no es una cuestión de... para poder ser otra cosa deberíamos haber nacido en otro lugar, habernos criado en otro lugar, y lo voy a decir en términos de cómo se nos ha heredado aquí en Andalucía, de cómo lo expresamos las personas de Andalucía. Esto es lo que hemos mamado y esto es lo que somos. Profesor, la historia no ha ayudado mucho, o mejor dicho, quienes contaban la historia. Participó usted en un programa de televisión que yo quiero recordar, Blanca y Verde, uh-huh. Si no me equivoco, y quiero que los oyentes escuchen algo que leyó sobre Ortega y Gasset. El andaluz lleva unos 4.000 años de holgazán y no le va mal. La holgazanería ha hecho posible la deleitable perenne vida andaluza. La famosa holgazanería andaluza es precisamente la fórmula de su cultura. En vez de esforzarse para vivir, vive para no esforzarse. Hace de la evitación del esfuerzo principio de su existencia. Podrá en el andaluz ser la pereza también un defecto y un vicio, pero antes que vicio y defecto es nada menos que su ideal de existencia. La pereza como ideal y como estilo de cultura. Su pereza no excluye por completo la labor, sino que es más bien el sentido y el aire que adopta su trabajo. Es un trabajo inspirado por la pereza y dirigido hacia ella, que tiende y por tanto en todo orden al mínimo, como si se avergonzase de sí mismo. Reduce al mínimo la reacción sobre el medio porque no ambiciona más y vive sumergido en la atmósfera como un vegetal. La existencia de la planta se diferencia del animal en que aquella no reacciona sobre el contorno. Bueno, tremendo esto. A mí se me clavó en el alma pensar que este era el concepto que tenía Ortega de los andaluces. Claro, hay que pensar en el contexto histórico, hay que pensar que probablemente todo eso va cambiando con el tiempo, tarda mucho en cambiar, desde mi punto de vista, de hecho no ha terminado de cambiar y... Bueno, en cualquier caso, alucinante esto de Ortega, ¿no? Por lo que le decía que la historia no ha contribuido a ponernos en nuestro sitio nunca, ¿no? Yo iba leyendo eso rápido porque no sabía que me iba a dar tanto tiempo. En televisión es mucho tiempo, pero Paco Lobatón me dejó continuar y yo continué leyendo. ¿Qué libro es de Ortega?
Bueno, es Teoría de Andalucía, lo publicó en un periódico madrileño en 1927 y no fue un pecado de juventud, teniendo en cuenta que en 1927 tenía más edad de la que yo tengo ahora, que voy a cumplir 40 años. Y después lo publicó en 1942, o sea que y lo publicó en una revista que se tiene por una revista de intelectualidad, que es la Revista de Occidente. Claro, es que si Ortega dice que se vende eso, así, quiero decir claro, que ellos se venden como revista de intelectualidad y la vendía ya como revista de intelectualidad y publicó eso. Es decir, que no es un pecado de juventud, es reafirmación de que eso es lo que pensaba del andaluz, sí, de los andaluces al final. Aquí miles de años de holgazanería. Claro. Yo no sé cómo hemos podido montar este estudio. Habrán venido de fuera a montarlo. Yo trabajo muchas horas. Y tú no sé cómo vienes tú puntualmente aquí a trabajar. Claro, bueno, es tremendo todo eso, ¿no? Porque, claro, se entiende con la historia o con ese tipo de publicaciones... bueno, que hayamos llegado a ese punto, ¿no? Si alguien con tanto predicamento en la época, es decir, que con tanta lucidez tan intelectual. No está desconectado de un discurso. Caldo, sí, claro. No está desconectado de un discurso. De hecho, por ejemplo, Miguel de Unamuno decía que éramos memos, que éramos tontos, que éramos en la especie inferior de España. O sea, claro, no son, tú coges estos discursos a nivel particular y hay quien se lo pueda disculpar. La cuestión es que los hemos conectado entre sí. No es la primera vez que se ha hecho. Es decir, hay un profesor en la Universidad de Sevilla que se llama Rafael Cano, que tiene un estudio hecho de... Ese es el que nos ha servido como base también para ver cómo está conformada toda una ideología desde el siglo XVI hacia acá. Es decir, cogemos todas las autorías que además nos hacen sentir hasta como un poco de sucios, ¿no? Porque dice, pero si todas estas autorías son las que hemos estudiado en el colegio, en el instituto, en la universidad, como los grandes intelectuales, con las grandes autorías que conforman ese gran canon, que parece que si no sabes nada de ellos, no sabes nada, y sin embargo todos opinaban de nosotras que éramos eso mismo, la especie inferior, que éramos holgazanes, que éramos vagos, que no sabíamos hablar, y tú retrotraes toda estos mismos discursos hasta el siglo XVI y ves que está en Benito Arias Montano, ves que está en Gonzalo Correa, ves que está en Covarrubias, ves que está en todas y cada una de estas autorías de gramáticos, ortógrafos, de poetas y demás, de dramaturgos que van a poner siempre como al personaje andaluz, como el rufián, en la persona que miente, la persona que no le gusta trabajar y demás. Y entonces, claro, la pregunta es, si todo este discurso está conformado ya ahí en el siglo XVI, ¿de dónde viene este discurso? Las cosas no surgen de un día para otro. Ya hay una ideología ahí conformada. Y entonces, en el estudio lo que hemos hecho también es, este es un plural, soy yo, ¿vale? Lo que he hecho es preguntarme, bueno, esto no se conforma de un día para otro, claro. Eso, a partir de las prácticas violentas contra el pueblo de lo que llamamos posteriormente Andalucía, contra el pueblo de Al-Ándalus, pero con una diferencia fundamental. A partir de 1212, con la batalla de las Navas de Tolosa, la conquista castellana cambia, y cambia el matiz. Quiero decir, porque conquista castellana hay con Al-Ándalus anteriormente, ¿vale? No hay tiempo de desarrollar esto aquí, pero la cuestión importante es que durante ese periodo de 3 siglos, que no llega ni a 3 siglos, hasta 1492, se va conformando a partir de prácticas violentas una ideología de inferiorización sobre las personas que vivían aquí en Andalucía, de tal modo que a lo largo del tiempo, finalmente, la limpieza de sangre va a ser sustituida por la limpieza lingüística. Y aquí estamos, en el siglo XXI, todavía sometidos a esta evaluación continua, a esta exclusión continua, a este cuestionamiento continuo a partir de nuestra propia forma de hablar. Y la tesis no es una tesis de historia, es una tesis de lingüística que requería ver este recorrido. De hecho, solamente es la 5ª parte, y hay todo un estudio que, bueno, podríamos hablar a partir de ahora, cuando tú me vayas, claro que sí, con todas las personas que yo he ido estudiando, que están sometidas en todos los campos simbólicos
una exclusión continua. Y lo más importante de todo esto no solamente es ver los picos de explicitud, es decir, si viene alguien y te insulta a la cara, sino ver también lo que es implícito, las situaciones en las que lo micro del asunto, lo micro no en tantos chicos, lo micro en tanto implícito, ¿no? La microviolencia lingüística a la que está sometida el pueblo andaluz. ¿Por qué no se te ocurrió hacer una tesis? ¿Te voy a tutear? Sí, claro. ¿Por qué no se te ocurrió hacer una tesis sobre metáforas, sobre... ¿Por qué sobre esto, Igor? A ver. ¿De dónde surgen mis preguntas de investigación? Sí, ¿no? ¿De dónde te viene todo esto? Pues mira, yo soy de Huelva, entonces, pero da igual, podría ser de Cádiz, en todos sitios hay una plazoleta. Entonces yo, pues, era de un barrio de Huelva y nada, estaba en mi plazoleta, pero en el año 1984, por circunstancias familiares, esa plazoleta se convirtió en 12 grados bajo cero en Burgos. A un chiquillo de Huelva. Eso era mucho frío. Y total, que claro, allí entró en interacción con, pues, con otra cultura, con otras formas de hablar, y aquellas personas que están allí también entran en interacción con un andaluz, con un niño andaluz que viene de aquella plazoleta. Entonces hay un contraste, y hay un contraste sobre todo con la cuestión del continuo no sabéis hablar, el continuo corregirme, y la propia maestra que manda a llamar a mis padres a tutoría para decirle que yo tengo un problema. Después de ya 1 año y pico allí, o 2 años, tuvimos cerca de 3 allí, que después volví, digamos, a los ojos de mis padres, a tiempo. Podías haber vuelto a llevarle la tesis y, a la profesora. Y claro, lo mandé a llamar, que yo tenía un problema que no sabía hablar. Decía, bueno, a mi padre le dio una contestación, ¿usted sabe dónde es Juan Ramos Jiménez? Ella no sabía identificar de dónde era, pero bueno, de igual también, pero fue la contestación, ¿no? Bueno, es de Moguer, usted no se le ocurra, cuando ustedes tengan un premio Nobel, esa fue la contestación de tu padre, de mi padre. Cuando ustedes tengan aquí un premio Nobel, bueno. Entonces vuelvo, ¿no? Entonces ahí, claro, ese contraste continuo. También en esa época proliferaban sevillanas, pasodobles de carnaval, había un andalucismo grande en la época de la transición y de los primeros años de la década de 1980. Bueno, después aquí yo... en la década de los 90, pues hice radio. De hecho... ¿Se te nota? Claro, era mi hobby, que se convirtió después en mi profesión. Cuando ya acabé el de la universidad. Eché currículum por todos sitios y me llamaron de la radio para trabajar de una emisora a nivel nacional, ¿no? A nivel de todo el Estado español. Entonces, claro, yo además fui a una escuela de doblaje, quiero decir que la interacción con la radio, en la escuela de doblaje, claro, te enseñaban a locutar en castellano, no se podía en andaluz. Claro. De hecho, la publicidad, cuando yo la he querido grabar, además yo mismo en la dinámica tal, que uno quería ser como los locutores, y los locutores hablaban todo en castellano, claro. Porque si no, no te daban el programa. Claro. Entonces uno se acostumbró a decir Huelva, claro, ¿no? A decir que de hecho Canal Sur Radio. Claro, en mi caso no me cuesta mucho recuperarlo. Es, yo creo, como el que habla otro idioma. Yo he castellanizado tanto mi acento y he trabajado la mayor parte... Bueno, ahora ya no, porque llevo 18 años, sí, casi 19 en Andalucía, pero me ha costado... Porque hiciste radio... La misma vida, claro, fuera, ¿no? Sí, estuve en Madrid, me formé allí y entonces, bueno, pues claro... Ahora te estoy entrevistando ya a ti. Claro, mi acento, no, pero es que es verdad que uno... yo lo siento, lo tengo esto muy a flor de piel. Entonces, claro... Cuando una intenta por todos los medios, porque claro, yo con mi familia hablo andaluz, pero en cuanto se enciende el piloto rojo, castellanizo mi acento, es automático. Y visto desde fuera, parece que el locutor o la locutora lo está haciendo queriendo. Claro. Es que es más complejo, y esa es la cuestión de la tesis. Claro, pero ese es al final el daño a veces irrecuperable, ¿no? Sí, porque se ha acostumbrado, ha asociado el estilo tal y cuando lo intentas hacer en andaluz parece que como que
que suena como diferente, tal, porque te has acostumbrado a hacerlo de otra forma. A mí también me pasaba como locutor. A mí me ha llevado muchos años incluso a realizar una tesis, y el trabajo de campo, de hecho, de la tesis, está realizado en un estudio de radio. Qué bueno. No sé si puedo, como esto es una emisora pública, y además que no lo fuera, no sé, puedo decir la radio. Claro que algo, sí, ¿vale? claro que sí. Lo hice en la cadena SER de Madrid, Muy bien. con los locutores andaluces que hablan para todo el país, en esos programas conocidísimos. Claro. Y claro, todos hablan, nadie sabe que son de San Fernando, de Puerto Real, Totalmente, de Sevilla, totalmente. de Huelva, de Mal, de Ronda había también un compañero. Yo hice el local de Madrid. Imagínate, una andaluza claro, haciendo el local de Madrid. Nadie sabía que era andaluza. Pero nadie sabía que era andaluza. Bueno, lo sabía Claro, la gente de ahí. Pero nadie, atención, nadie me había oído hablar andaluz. Y entonces cuando se me escapaba algo, todo el mundo decía, qué graciosa es. Sí, somos los graciosos. A mí me pasa cuando voy cuando voy a los simposios, a las conferencias, como van otros profesores de todos sitios, y estoy hablando y estoy contando estas cosas que además yo estoy con las palabras exclusión social, opresión, o sea, muy serias. Yo estoy hablando y poniendo ejemplos de personas que quedan excluidas incluso laboralmente. Y laboralmente para Andalucía, esto es que aquí es el principal problema. O sea, que y quedas excluido porque por la forma de hablar. Tengo registrado en el cuaderno de campo muchísimos casos, y hay gente que se está riendo por como yo lo estoy contando. Y digo, lo estoy contando así porque no soy inglés, porque si fuera inglés estaría hablando en inglés, y si fuera de Burgos estaría hablando de otra forma. Quiero decir que no se trata de que yo esté aquí intentando que no estoy tomándome una cerveza y contando un chiste. Pero hay gente que se está riendo, y a mí eso me toca las narices, y de hecho por dentro estoy pensando a mí adentro, estoy pensando cosas malas de esa persona que se está riendo. Totalmente. Pasa que claro, también somos un pueblo educado y nos han... Pero esa es la historia al final, ¿no? A mí me alegra enormemente que esto se lleve a la universidad, de verdad, en forma de tesis. Pero esto es muy necesario, ¿no? Y a partir de aquí, ¿qué? Porque, bueno, hemos oído críticas también de películas como, por ejemplo, la última, con La peste, por supuesto, pero con La trinchera infinita, que no se terminaba de entender, que tal, en fin. Y siempre estamos en lo mismo, Igor. ¿Cuándo va a cambiar esto? Sí, va a cambiar. De hecho, el día 20 de febrero, la semana pasada, estuve en Sevilla en la Facultad de Comunicación, invitado por el Consejo Audiovisual de Andalucía, y estuvieron refiriéndose a la peste. Claro, directoras de cine, actrices, locutores de radio. Estaba allí gran parte de tus jefes o de los jefes que tuviste en su momento. No sé, claro, y se refirieron a gente del mundo del cine, ¿no? Y entonces gente que se refirieron a la esto, peste, y entonces era un problema de postproducción, ni siquiera de audio en la misma grabación. No tenía nada que ver ni con el andaluz, ni con los técnicos de sonido que estaban allí. Al parecer tenía que ver, no sé, yo no soy experto en eso, pero desde luego no tiene absolutamente nada que ver con el andaluz. Y si hay alguien que no lo entiende, pues que se saque el B2, quiero decir, que es que, como le pido a los alemanes, oiga ustedes que no, o que la doblen, pero que no la doblen para ponerlas a nosotros, que no necesitamos, es como si le ponen una película doblada. No sé, lo que es extraño es que se diga que el español tiene mucha unidad, y ahora digan que no nos entienden. Pues no tendrá tanta, ¿no? O que somos tan diversos, y pues no tendrá tanta. Y esta es otra cuestión que, aunque no tenga nada que ver con la que me has preguntado, pero ya que lo he dicho yo, si somos tan diversos aquí, la cuestión, la película es, bueno, y tú te has preguntado cuál es la diversidad que hay, por ejemplo, en Castilla. No, de esa no me la he preguntado, no la sé. Bueno, sí, Castilla también es diversa. De hecho, una cuestión que sabemos es que cuando una lengua lleva mucho tiempo en un sitio, conoce una diversidad mayor, y una diversidad mayor, además, en una menor extensión territorial. Por lo tanto, entre Burgos y Valladolid, que cualquier persona puede ver en el mapa, que están próximas, no sé, Sevilla y Cádiz, lo que va a observar ahí es una diferencia enorme. De hecho, las personas de Burgos son reconocidas en
en Valladolid. Claro, hay estudios, mira, Julio Borrego, González Ollé, Rodríguez Morata, creo que sí, es el segundo apellido. O sea, varias autorías muy conocidas en el ámbito de la hispanística, que tienen trabajo de campo hecho al interior de Castilla, y ahí tiene una diversidad enorme. De hecho, hay un triángulo que uno puede recorrer en ese mundo castellano de Madrid, Segovia, Burgos, Palencia, Valladolid, Salamanca, Ávila y otra vez Madrid, por si se quiere pegar ahí el recorrido y hacer el recorrido de ese triángulo, y va a comprobar esa diversidad lingüística, antropológica y demás, que por otro lado es consustancial al ser humano, no que sea extraño. Yo digo esto porque siempre se está diciendo lo extraño, lo diferente que somos. Claro, tú conoces al del pueblo, tú sabes diferenciar del pueblo de al lado, claro, pero una persona que está en Madrid, en Burgos, la verdad que no sabe diferenciar muy bien si la persona es de Isla Cristina, es de Chiclana o es de Nerja. De verdad que no. Quiero decir que debemos ya de quitarnos esa conceptualización que nos toma por muy diversos, tan diversos que ni somos. Eso, ¿quién lo... ¿Eso qué es? ¿Quién? Claro. Lo que pasa es que no puedo decir el taco. ¿Y quién lo dice? Aquí. Eso, ¿quién puede sostenerlo con seriedad? Muy bien. Lo tengo que dejar aquí. Ha sido un placer. Igor Rodríguez, vaya tesis, no ni nada, ¿eh? No ni nada. No ni nada, vaya tesis. Mil gracias y te espero otro día, que esta es tu casa. Muchas gracias. Un beso. Andrés. Feliz día de Andalucía. Igualmente. Me tiraste una maceta a la cabeza en Triana y me hiciste una brecha con la forma del Guadalquivir. Y yo no sé lo que hice mal, pero encontré en tu mirada una mala leche infernal. Por tu calle pasaría si no tuviera en la puerta cañones de artillería. Por tu calle pasaría si no tuviera en la puerta cañones. ¿Por qué te enamoraste tú de un rockero andaluz? ¿Por qué te enamoraste tú de un rockero andaluz? Al principio todo era como un mundo de color, y después cuando cantaba se volvía blanco y negro.